Y la idea, bueno, es básicamente poder tener miradas acerca de este nuevo formato pedagógico que se viene planteando en la universidad, pero no solamente en la Universidad Nacional de Cuyo, sino a nivel de Latinoamérica. Hoy nos acompaña Emiliano Díaz, que es conocido por todos y todas, pero repito, porque hay compañeros y compañeras también de otros lados. Él es médico, es profesor de la Facultad de Medicina, y es nuestro secretario general adjunto. Y nos acompaña también desde Venezuela el querido Luis Bonilla Molina. Él es doctor en pedagogía. Esperen que voy a leer porque es como mucho lo que tiene Luis, pero bueno, lo he tratado de sintetizar. Sobre todo es un compañero de militancia y de resistencia, ¿no?, en todas estas reformas educativas, bueno, que vienen atravesando Latinoamérica. Él es pedagogo, como les comentaba, es doctor en ciencias pedagógicas, es docente e investigador, es autor de numerosas publicaciones sobre reformas educativas, calidad educativa, sobre la cuarta revolución industrial y educación en América Latina. Viene también trabajando sobre la pandemia y la educación, sobre todo en la universidad. Es miembro de Claxo y es director de investigaciones del Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación. Cuando armamos esta charla, debate, empezamos a tirar disparadores, ¿no?, a preguntarnos, porque en verdad todo este momento sociohistórico y sociosanitario nos hace, más que tener respuestas, hacernos preguntas, ¿no? Y la idea de esta charla precisamente es poder, a partir de algunas preguntas, dialogar y escuchar a Emiliano y a Luis, y después abrir el micrófono, ya sea por el chat o al que quiera o a la que quiera, para hacer alguna pregunta o decir alguna reflexión. Nosotros cuando armamos esta charla nos preguntábamos si la virtualidad vino para quedarse. También nos preguntamos si el uso de la tecnología viene a democratizar el conocimiento y cuáles son las necesidades pedagógicas actuales, teniendo en cuenta la población educativa que tenemos y también cuáles son los impactos en nuestras condiciones laborales, porque estamos en el marco de un sindicato que es FADIUNC. Entonces también vale preguntarse acerca de qué sucede con nosotros y nosotras y nuestras condiciones laborales y de salud psicofísica. Así que bueno, sin más que decir, le vamos a dar la palabra a Emiliano. La idea es que hagan su planteo en 20, 25 minutos y después abrimos, como les decía recién, a intervenciones, preguntas, y pueden ir preguntando por el chat también. Así que, Emi, bienvenido. Estaba intentando compartir la pantalla para tener un soporte. Me parece que necesito habilitación. Ustedes me avisan si ya la están viendo. Ahí se ve, Emi. Bueno, primero que nada agradecerles a todos y todas los que han podido sumarse en este momento. Es un ratito que nos invita a la reflexión sobre la hibridación. Y pensar en diagnósticos y alternativas creo que es un gran desafío de cara a un nuevo momento que nos impuso la pandemia y que en cierta manera, luego de que haya avanzado mucho un proceso de vacunación que fue histórico en cuanto a que haya sido rápidamente implementado, estamos transitando una etapa interesante en donde gran parte de los procesos educativos se están dando a la vez en los espacios presenciales y hay algo que sigue manteniéndose en los espacios virtuales.
Y en este diagnóstico yo hago una suerte de síntesis con mi intervención, decir que estamos en medio de una centauromaquia. Ya voy a ampliar un poquito más a qué me refiero con este aspecto. He traído una especie de rescate de la mitología. Y después tengo que decir que nos quieren meter la mula. Intentaré comentarles un poco más sobre este otro híbrido que por ahí es más conocido y más cercano. Y usaré algunas otras alegorías, como mencionar que se nos reventó el Barzón, y esto es una letra de Amparo Ochoa, les invito a escuchar, que hace una denuncia de cómo a veces esta interacción entre lo que intenta dejar una huella y lo que tira de ella, a veces puede verse desconectado o disociado, y cómo hemos seguido recorriendo estos caminos en el acto pedagógico, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a pesar de la pandemia y luego de ella. Y qué importancia tienen estas tecnologías en la evolución de una interacción pedagógico-educativa en la universidad y también en el nivel preuniversitario, que es donde más se forjó nuestra experiencia el año pasado. Usando las mejores recomendaciones de los procesos de hibridación, es que busquemos un videíto y lo compartamos. Yo estoy simplificando, haciendo un poco de ironía al momento de hacer este planteo, pero quiero dejar un mensaje importante, y es que la hibridación no fue igual en todos los niveles educativos, y se aplicó un fenómeno de que a la escuela volviéramos como sea, y eso tuvo su dificultad, ya que tuvimos que afrontar una resistencia activa a la imposición de la presencialidad dual en su momento, que era una sobrecarga importante, pero a su vez era un riesgo para la salud, ya que nos exponía a esta situación de contagios y la dificultad en el acceso al sistema sanitario a quienes estábamos ejerciendo la docencia en el medio de la pandemia. Y eso, con el esfuerzo y con la lucha, pudimos hacerlo retrotraer con acciones de medidas de paro que muy particularmente fueron el retorno a la virtualidad y que nos permitieron protegernos en los momentos más álgidos de la pandemia de una situación que lamentablemente se llevó la vida de miles y miles de compañeros y compañeras, incluidos compañeros de la docencia. Y después hubo otra mirada distinta de qué pasó en las facultades, ya que a la par que se estaba dando ese fenómeno de retorno como sea a la escuela, en el nivel inicial y en el nivel secundario, a nuestra facultad se le dio una suerte de licencia de extender los procesos en el mundo virtual, por ahí lo más que se pudiera, en otro tipo de análisis, decir, por ahí se podría haber vuelto a algunas cosas antes, pero parece que prendió esto de mediar tecnológicamente algunos de los aspectos. Les traigo una reflexión muy breve de un minuto de esta colega pedagoga que trata de rescatar algunos de los elementos de los pensares y sentires que se dieron en torno al cambio que significó la pandemia, y dejar un mensaje importante que yo creo que hay que destacar, que los espacios educativos de asistencia obligatoria garantizan una oportunidad de simultaneidad para aprender, y a su vez intentan compensar algunas de las desigualdades estructurales que tenemos previo a asistir a esos espacios educativos. Y que lamentablemente la conectividad es un aspecto más de estas desigualdades que se dan en el acto educativo. Les dejo un minuto para que escuchemos la voz de esta colega. Me dicen si no se escucha. No se escucha. Bueno, lamentablemente este es uno de los clásicos de la pandemia: o estás muteado o no se escucha. Lo que trata de transmitir en breves palabras es que la pandemia dejó al descubierto muchas de las diferencias, y algunas de ellas que estaban en el contexto de lo que era el quédate en casa, y el valor que tuvo afrontar el proceso educativo
en casa le dio una perspectiva diferente a las personas que estaban acompañando esas trayectorias educativas y en cierta manera revalorizó el proceso pedagógico que las y los docentes ejercen al verse en carne propia, tener que transitar un acompañamiento pedagógico desde las casas que fue en muchos casos una gran carga y en otros dejó grandes baches en el proceso y las trayectorias no fueron las mismas. Acá dice que hubo una suerte de trayectorias que deberíamos acompañar y rescatar y que lamentablemente el hecho de llevar esa estructura de enseñanza-aprendizaje a los hogares no fue igual para todos los hogares. Y el pensar del quédate en casa no era lo mismo en los lugares en los que nosotros transitábamos. En algunos se resignificaban con quédate en el barrio para poder afrontar la situación de pandemia. Voy a pasar a qué perspectiva tenía por ahí el Ministerio de Educación y hacer una diferencia de decir que el formato de pasaje obligatorio de manera exclusiva y repentina no es lo que nadie se imaginaría como un acompañamiento de educación a distancia, pero sin embargo siempre quieren establecer que este cambio ha venido para quedarse y que este cambio es para siempre, que la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación son algo que nos trajo esta pandemia y que quedó y que va a quedar para siempre acompañándonos. El concepto es más peligroso porque la hibridación y muchas de las líneas que se intentan llevar adelante, que están en cierta manera respaldadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, es que quieren poner a las tecnologías en el centro del trabajo escolar y quieren hacernos reconfigurar los espacios de aprendizaje hablando de un aprendizaje ubicuo, donde ya el lugar donde se aprende no sería lo más importante, sino la incorporación de las tecnologías. Y esto llevaría a una dislocación de los procesos de enseñanza y aprendizaje que permitirían una desterritorialización y una expansión de los límites del aula. Suena interesante, pero después nosotros tuvimos ese contraste de tener que afrontar esa desterritorialización desigual en cuanto a los servicios, en los accesos, en los hogares. Y la verdad que dejó al descubierto que esa territorialización del aprendizaje y de la enseñanza persistía como un grave problema y no terminaba de resolver los inconvenientes. Y que si bien en algunos aspectos la expansión de los límites del aula se daban, nosotros como trabajadores también vimos que esa expansión vulneraba nuestras jornadas laborales, nos invadía nuestros espacios de vivienda, nuestra vida, y se metía a su vez en una dinámica que era muy difícil, más allá de que nosotros hayamos conquistado con medidas gremiales y hayamos logrado vía paritaria el derecho a la desconexión, que nos viéramos apabullados por esta sobrecarga de tareas que imponía la mirada digital. Y esto, porque si bien tiene un intento de hacer los recorridos más personalizados y superar obstáculos o mejorar la comprensión, se hace a expensas de una sobrecarga, sobre todo de la tarea docente y también de las tareas en los hogares. Y esto no podemos dejar de denunciarlos y decir que es uno de los aspectos negativos de este proceso de hibridación, que en síntesis tiene la idea de ensamblar y articular la experiencia de los lugares que tienen virtualidad y presencialidad. Ese sería el concepto de híbrido, y hay bastantes modelos que hayan alternancia entre los espacios presenciales y los virtuales, que haya sincronía entre lo presencial y lo virtual, y que algunas personas estén en el espacio presencial o áulico y otras estén conectadas, y que esto intenta a las veces de dar como un nivel de igualdad en estas condiciones que nosotros que hemos recorrido estas experiencias sabemos que no son equiparables y que en cierta manera vulneran la posibilidad del acto educativo que va más allá de una transmisión de contenidos, sino que es una experiencia colectiva que nos permite avanzar y que nos permite crecer en un espacio de enseñanza-aprendizaje, no solamente
se aprenden algunos datos específicos, sino que es una experiencia de vida, poder escucharnos, poder hablar, poder compartir, poder disentir y aprender a construir un espacio y una ciudadanía de una manera compartida y vivenciada en cada lugar. Lo otro que quiero dejar al descubierto es que mientras se volvió con cierta celeridad a los espacios presenciales en el nivel preuniversitario, sobre todo estoy hablando de nuestra universidad, en las universidades se extendió y parecía que ahí sí se podía hacer, porque ya la responsabilidad de los estudiantes y las estudiantes universitarias era más holgada, que bueno, podían atender algunos aspectos de la enseñanza-aprendizaje y otros dejarlos para un momento especial, acotado, de algunas prácticas que realmente dejaban muy al descubierto que no era lo mismo. Y en algunos momentos hasta se ensayó una especie de equivalencia de las prácticas por prácticas virtuales que claramente dejaron al descubierto que no es lo mismo una acción presencial de enseñanza-aprendizaje, sobre todo de los aspectos prácticos, a un intento de equiparación del aprendizaje de prácticas virtuales. Y acá es donde introduzco un aspecto de rescatar este componente mitológico de los centauros, que son una suerte de híbridos que eran una confusión que se fue dando. Algunos dicen que tenía que ver con jinetes muy adiestrados que podían a la vez usar el arco y la flecha o tener otra tecnología adicional al uso de los caballos, y en esa instancia es que se crea una suerte de elemento de agentes bárbaros que a su vez son unos híbridos especiales y que traen alguna suerte de ofensa o agresión a los aspectos más civilizados. Yo creo que traer este concepto de los centauros como un híbrido mitológico nos permite introducirnos a una concepción en debate, porque en esta batalla que se refleja en este cuadro contra los lapitas, los dejan ver como seres bárbaros, como seres atrasados, que solamente quieren agredir y quieren tomar por la fuerza algunos aspectos, y eso es lo que sentimos por ahí, que ese mensaje de que las tecnologías, si no las aprendemos a usar, somos unos bárbaros, es algo que quería contrastar o poner en discusión. Y hacerlo a través de una reivindicación de otro de los híbridos que era el centauro Quirón, que al ser herido con una flecha envenenada con la sangre de la hidra, quedó mortalmente envenenado, pero al ser hijo especial de uno de los dioses, no podía morir. Y esa herida incurable con la que tuvo que convivir, dio origen a el desarrollo importante de la ciencia y el arte de la medicina, ya que para curarse, Quirón fue uno de los que fue el gran maestro del arte. Y acá traigo como palabra importante el tema de Giré, que básicamente hace alusión a la mano, al tener a mano la acción directa en cuanto a la enseñanza. Y Quirón terminó siendo el gran maestro de los héroes, que en esta instancia quiero decir, como nos quieren hacer pasar por bárbaros, cuando en realidad en nuestro saber y en nuestra praxis también tenemos la posibilidad de crear y desarrollar algunos aspectos, y no es que nos oponemos per se y solamente a los aspectos tecnológicos sin tener un fundamento y una experiencia que respalde el hecho de ser críticos a las formas de aprendizaje, utilizando como centro a las tecnologías. El otro punto que quería mencionar, y ya intentando cerrar las analogías, es que acá se usa una expresión que nos quieren meter la mula. Este es otro híbrido, que en este caso sería la mezcla de un burro y una yegua, y da origen a un ser que es uno de los híbridos conocidos, y que en nuestra jerga común el decir que nos quieren meter la mula en realidad hace referencia a que nos quieren engañar, que nos quieren vender algo que no corresponde o hacer pasar un valor por otro de una manera ilegal. Esto tiene que ver con que cuando se hacían los pesajes de los granos,
o de la caña, al llevar la cosecha a la báscula, se intentaba que la mula dejara la pata sobre la báscula para poder aumentar el importe luego a cobrar. Nosotros tenemos experiencia de decir, no nos pueden venir a decir que esto es un corcel rampante, los aspectos tecnológicos, y tampoco nos pueden decir que esto es un burro o un aspecto negativo de la experiencia pedagógica. Pero es interesante rescatar por qué se sigue manteniendo la crianza de las mulas, siendo que son animales que serían en cierta manera incapaces de reproducirse, que serían estériles, y es porque pueden soportar mayores cargas y tienen un mantenimiento mucho más económico. Y acá es donde traigo otra vez esta idea de que esta hibridación que nos quieren plantear, en cierta manera, se quiere hacer con una sobrecarga laboral para las y los docentes, sin un reconocimiento económico acorde y justo y sin proveer de los medios necesarios para poder prestar esta enseñanza-aprendizaje, sino haciendo una liberación del libre mercado, de la competencia, de ver quién hace los videos más lindos, y de esa manera restringiendo las posibilidades de que haya una interacción, un intercambio por parte de las y los docentes con los estudiantes. Quiero hacer dos menciones muy breves a que dentro de las estrategias que se intentan presentar como innovadoras, una de ellas es el aula invertida, que surge en el 2007, previo, mucho antes de la pandemia, como una posible solución a la dificultad que tenían muchos de los estudiantes para llegar a la escuela, y que en esa percepción de las dificultades es donde surge esta idea de que se grabaran clases en los espacios virtuales, que se les hiciera llegar a los distintos lugares y que luego se aprovecharan las instancias de presencialidad para hacer más que nada prácticas o recuperación específica de algunos saberes. Y esto de aula invertida intenta meter un mensaje de que el material se puede claramente observar más tranquilo en casa, con la capacidad de tomar apuntes y realizar actividades breves, y que luego en los espacios presenciales, que serían más restringidos, se podrían aplicar directamente las actividades, resolver dudas y afianzar los conocimientos. Y que intenta decir que lo que teníamos antes, o lo que tenemos actualmente de una clase que intentan simplificar diciendo que es una introducción, una explicación y una práctica, se puede mejorar sustancialmente con comprobar los saberes y directamente pasar a las prácticas sin que esto haya requerido de una explicación o de una mediación, ya que esos saberes están distribuidos en la nube, que están distribuidos en las distintas plataformas tecnológicas. Acá es donde yo hago el último aspecto analógico, es que decir que se nos ha reventado el barzón. Esa idea de que estas mulas, estos híbridos que nos intentan imponer, parecen desconectados del arado, la pieza que une el cuerpo del arado con la yunta o con el yugo es el barzón, y acá sí digo que se reventó el barzón, hay una desconexión, y sigue esa yunta andando. Nos quieren hacer meter la mula con que los aspectos de hibridación son una superación y son un aspecto destacable. Y yo tengo que hacer en este momento la denuncia de que muchas de las instancias de enseñanza, aprendizaje que supuestamente se ven favorecidas, la inclusión, por ejemplo, de estudiantes, después está fuertemente vulnerada porque hay quienes se conectan en contextos de trabajo, ya estoy hablando de la universidad en este caso, y realmente no estamos facilitando o haciendo una inclusión real, sino que es una desconexión de que quienes pueden conectarse o asistir tendrían una oferta de una calidad, y quienes supuestamente solo podrían hacerlo por vía remota, recibirían una situación de menor características de calidad y de interacción humana, que es quedarse relegado a estar detrás de una cámara. Por eso creo que es muy importante comprender que el cambio en los procesos pedagógicos y en nuestra experiencia tiene que ir acompañado de un cambio más profundo, y acá retomo algunas frases del Triunfo Horario de Armando Tejada Gómez, que era un mendocino destacado, que junto con César Isela
hicieron triunfo horario y decir que el que no cambia todo, no cambia nada, y decir que nosotros podemos dar vuelta a la taba y clavar una estrategia distinta para que no nos metan la mula y de esa manera seguir teniendo una enseñanza que rescate la praxis educativa como un encuentro en un espacio áulico y que nos permita seguir construyendo saberes de manera colectiva. Muchas gracias. Gracias, Emiliano. Bueno, después, en un rato después que exponga Luis, abrimos para preguntas y comentarios. Bueno, ya lo he presentado a Luis, así que te escuchamos, Luis. Gracias, querida Lorena. Voy a colocar el cronómetro. Agradecerle al sindicato, a la federación por la invitación, a todo el equipo por esta oportunidad de poder dialogar y conversar con ustedes sobre un tema que me apasiona especialmente. Y a Emiliano por introducir el tema y poder resolver algunas cuestiones de tiempo y temática que me corresponden. Yo voy a tratar de de responder 5 interrogantes en 20 minutos. Espero poder hacer un ejercicio de economía del tiempo. La primera, ¿qué pasó en la pandemia? La segunda, ¿por qué ocurrió esto? La tercera, ¿qué viene después en la llamada pospandemia? Cuarto, ¿cómo resistir? Y quinto, el papel de los organismos multilaterales y UNESCO en lo que está pasando. Yo voy a hacer, y disculpa que lo diga como referencia personal, pero yo soy modelo 62 y como modelo 62 comencé a militar en el movimiento social y político a los 12 años, en una huelga del magisterio en 1974. Y como un muchacho, estaba entrando a primer año de bachillerato en mi país, a los 2 meses me encuentro con una huelga de maestros, hicimos un comité de apoyo a los docentes en huelga y ahí comenzado un largo camino que estoy a 2 años de cumplir 50 años de trabajo con el movimiento pedagógico. En el transcurso he sido delegado sindical, presidente de sindicato, miembro de federación, es decir, conozco nuestro mundo, el mundo académico, pero también el mundo sindical y gremial. Y ahí quizás voy a decir hoy algunas cosas incómodas, y la digo desde la solidaridad y desde la intención de generar crítica y debate al respecto. ¿Qué pasó en la pandemia? En la pandemia ocurrió un proceso de privatización brutal, como no había ocurrido en los últimos tiempos, que ha sido precariamente, insisto, denunciado por los gremios y sindicatos docentes. Porque el Estado, al menos en América Latina, en sus textos jurídicos, considera que el derecho a la educación implica una garantía de las condiciones mínimas de enseñanza-aprendizaje. Y durante la pandemia, los estados nacionales abandonaron su obligación de garantizar las condiciones mínimas para los procesos de enseñanza-aprendizaje, y fueron las familias, los y las estudiantes, los y las docentes quienes tuvieron que potenciar sus computadoras o comprar computadoras nuevas, pagar el acceso a Internet, pero además las plataformas, muchas de ellas que son de carácter privativo, para poder garantizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, y los estados nacionales se desentendieron de sus condiciones de garantizar las condiciones mínimas de aprendizaje, y fueron, repito, la sociedad quien tuvo que asumirlo. Es un modelo de privatización brutal en menos de un año que ocurrió y del que todavía no despertamos para denunciarlo adecuadamente. Segundo elemento que ocurrió, una brutal estratificación de los estudiantes. Lo decía Emiliano, encontramos estudiantes de primera, estudiantes aquellos que pudieron durante la etapa de cuarentena tener una computadora, acceso a Internet, pero además apoyo familiar, es decir, recursos para aquellos que no entendían con metodologías que tratábamos de enseñar a los docentes, pero no estábamos preparados para trabajar en entornos virtuales, no terminaba de encajar. Y bueno, hubo familias que contaron con apoyos, tenían recursos y crearon una capa mínima a nivel mundial de estudiantes de aprendizaje más o menos
óptimo. Una segunda capa de aquellos que pudieron a duras penas tener computadora y algún nivel de conexión inestable, pero que no tenían apoyo y cuyos aprendizajes hoy se está demostrando que fueron terribles, porque no hubo una transición entre el modelo presencial y el modelo virtual. Otro nivel de estratificación muy importante, que fue aquellos que no tuvieron ningún tipo de posibilidad de conexión. En la educación primaria hay cifras que son increíbles. En Ecuador, en julio del 2020, la Unión Nacional de Educadores de Ecuador, el gremio más importante de ese país, decía que el 75% de los y las estudiantes no se podían conectar. Es decir, 3.200.000 estudiantes estaban fuera. En ese modelo de estratificación, la Secretaría de Educación Pública de México acaba de decir hace unos meses que calcula que 1 millón de estudiantes en México quedaron desconectados en el marco de la pandemia. Es decir, hubo una estratificación entre estudiantes de primera, segunda, tercera, cuarta, y aquellos que incluso se les prometió que le iban a llegar cartillas, algunos materiales de apoyo, pero no cumplieron los estados, no apoyaron y estuvieron absolutamente desconectados. Esa estratificación es funcional cuando le intenta responder la segunda pregunta. Entonces lo que ocurrió fue privatización, que hay que denunciarla, estratificación, precarización del trabajo docente, porque se nos exigió doble carga. Incluso ahora en los procesos de vuelta a las aulas nos han impuesto en muchos países que tenemos que darle clase a algunos presenciales, a otros a distancia, es decir, doble jornada, triple jornada, con el mismo salario y gastando en internet, gastando en computadoras. Ahora, ¿por qué ocurre esto? La segunda interrogante. Y ahí, que es quizá lo que voy a hacer incómodo. Yo sé que no nos gusta decir que esto vino para quedarse, pero lamentablemente nuestros análisis, la mayoría de análisis que hacemos, desde la teoría crítica incluso, señalan que o desconocen enfoques de vinculación de la educación con las revoluciones industriales. La mayoría de teoría crítica aborda la contradicción capital-trabajo, es decir, contra el capitalismo, pero no estudia los pliegues de las revoluciones industriales. Y eso nos inhabilita para entender lo que está pasando. Nos inhabilita, porque la universidad que tenemos nosotros, en la cual trabajamos, la escuela en la cual trabajamos, en la secundaria en la cual trabajamos, es una institución moldeada para la primera y segunda revolución industrial. Fue moldeada, nuestro proceso de formación docente fue moldeado para trabajar en la primera y segunda revolución industrial. Pero me gusta ubicarla en el año 61, el desembarco de la tercera revolución industrial. Hay otros autores que lo ubican en otro tiempo histórico. Yo lo ubico en el año 61 porque fue cuando el robot Unimate desembarcó en la industria automotriz. Es decir, cuando la tercera revolución industrial se expresó en el modo de producción y surge una serie de tensiones en el mundo de la economía que comienzan a impactar la educación, telegrafiado por el poco tiempo que tengo. Primera, se abre un debate en los Estados Unidos muy fuerte en la década de los 60. Recuerden que en la década de los 50, a pesar de que los Estados Unidos decían que ellos eran la cuna del desarrollo tecnológico, resulta que la Unión Soviética, que era vendida como un país atrasado, como una región del mundo atrasada, le gana la carrera espacial a los norteamericanos. Y entra en crisis la sociedad norteamericana. No hay tiempo para explicar todos los entretelones, pero uno de ellos es ver por cuál era la causa, y se conforma la famosa Comisión Coleman, que produce el informe Coleman de más de 700 páginas, que dice que el síntesis, que el problema de la sociedad norteamericana es la educación, porque la educación no está formando adecuadamente y los docentes no se están actualizando al ritmo de las innovaciones científicas y tecnológicas. Es la primera tensión fuerte del desembarco de la tercera revolución industrial. Luego, en el año 72, la UNESCO, visto el debate que se abre con el informe Coleman, conforma una comisión internacional que se llamó la Comisión Faure para analizar qué estaba pasando en la educación. Y el informe Faure, que uno puede compartir, porque ese es un tema con la UNESCO, que uno le puede parecer el 90% de lo que escriben los informes, uno está de acuerdo y le parece bonito y se emociona cuando lee los informes de la UNESCO, pero hay que tener cuidado con las letras pequeñas, el otro 10%. El otro 10% del informe Faure dice que hay un problema con la educación porque las sociedades señalan que los sistemas escolares no están sirviendo para formar. El informe Faure del 72-73. Y dice que esto se debe a que la universidad, la educación, perdió su capacidad de prever el futuro inmediato y de proveer los profesionales que requiere la sociedad. Año 72, y sugiere la cultura evaluativa.
La cultura evaluativa que ahora nos afectaba a nosotros con los rankings y que en el caso de educación primaria, el bachillerato, con las pruebas estandarizadas, tiene su génesis en el debate del informe Faure, que dice para corregir el desfase entre lo que se enseña en las escuelas y lo que está ocurriendo en el mundo de la innovación tecnológica, hay que crear una cultura evaluativa que vaya ajustando las tuercas. Pero es más, se plantea el informe Faure que el modo de producción capitalista requiere educación transdisciplinaria. Y nosotros que veníamos de la teoría crítica diciendo el capitalismo es disciplinar y nosotros somos transdisciplinarios, resulta que no entendimos que el capitalismo de la tercera revolución industrial necesitaba formación transdisciplinaria para el desarrollo de sus productos. Un ejemplo muy breve. Todos ustedes seguramente en sus casas han visto o han jugado videojuegos. Bueno, esa cajita de videojuegos, si usted ve en los créditos, ya no se hace con una sola profesión. Para hacer ese producto que es el videojuego se requieren antropólogos, sociólogos, programadores, neurolingüistas, es decir, 100 profesiones en una cajita que es el videojuego. Disculpen la vulgarización, pero ese es un ejemplo de cómo se requiere una producción transdisciplinaria a diferencia de la primera y segunda revolución industrial. Por eso es que se pone de moda la teoría de Edgar Morin y la UNESCO la pone de boga porque necesitan un cambio, la transdisciplinaridad, y nosotros nos comimos el cuento y como coincidía con lo que decíamos en la primera y segunda revolución industrial, que el capitalismo era disciplinar y nosotros planteamos la transdisciplinaridad, hicimos de Edgar Morin una estrella del rock educativo. Y comenzamos en consecuencia a repetir transdisciplinario, pero ninguna institución educativa pudo convertirse en transdisciplinaria. Ninguna, y es una cosa que hay que decirlo, ninguna, todas seguimos siendo disciplinarias, tenemos facultades, ¿entienden? Ni siquiera nos duele la cabeza de pensar una universidad de carácter transdisciplinario, una institución educativa de carácter transdisciplinario. En ese contexto que surge un estudio en el año 2006, que es un poco para ir respondiendo la tercera pregunta que viene. Entonces, para cerrar la segunda antes, lo que está ocurriendo es la presión del modo de producción capitalista en la transición ahora de la tercera a la cuarta revolución industrial, y nosotros estamos atascados en muchos de los análisis de la primera y segunda revolución industrial. Y ahí tenemos un problema teórico para poder hacer resistencias al capitalismo y en este caso al capitalismo cognitivo. Si no entendemos esto, las respuestas van a ser precarias. En el año 2006, Google y la NASA convocaron a un estudio, lo financiaron sobre qué tipo de universidad requería la cuarta revolución industrial. Y ese informe termina en 2008 diciendo que ninguna universidad, ni Harvard, ni Oxford, ni Cambridge, ninguna estaba en capacidad de cambiar tan rápido como lo requería la cuarta revolución industrial. Y termina sugiriendo que en consecuencia hay que crear una nueva universidad que modele para que las universidades inteligentes, dice el informe, se copien del modelo de formación y las que no perezcan por inutilidad social. Plantea ese informe que la cuarta revolución industrial requiere un máximo de 30 profesiones y que hay que ir a la convergencia disciplinar. Bueno, el año 2008, final de 2008, principio de 2009, Ray Kurzweil, del cual le hablaré brevemente al final, el gurú del transhumanismo, que seguramente ustedes han leído en algún momento, funda junto con el financiamiento de Google, la NASA y mucho del sector privado tecnológico, Singularity University, la Universidad de la Singularidad, que seguramente ustedes han seguido, que plantea un modelo de convergencia disciplinar. De hecho, están desarrollando ya 10 profesiones de carácter experimental, alguna de ellas que hace convergencia en muchas de las carreras que nosotros conocemos, sociología, antropología, estudios políticos, estudios jurídicos, para citar, todos cruzados con análisis de metadatos, blockchain, inteligencia artificial. Entonces hay una universidad que está conformando un nuevo modelo. En el año 2011, en Hannover, Alemania, se anuncia el desembarco de la cuarta revolución industrial. Y el señor Klaus Schwab, quien es ahora el líder del Foro Económico Mundial, es quien presenta la cuarta revolución industrial y dice que uno de los sectores más afectados va a ser la educación. Y comienza a decir de manera clara, así como la primera y segunda revolución industrial, cuyo eje articulador es la electricidad, hoy tiene de 8.000 millones de personas en el mundo, 1.300 millones que no pueden hacer esto que estamos haciendo nosotros. No pueden hacer, dice, y el capitalismo sigue siendo capitalista, los ricos siguen siendo más ricos y nada se detiene. Dice, pues la cuarta revolución industrial en su despegue va a dejar fuera al 50% de la población. Es decir, 4.000 millones de personas.
Es un anuncio terrible que la academia debió estar haciendo foros, discutiendo, diciendo qué pasa, que esta nueva ofensiva, pero como hablaban de tecnología y eso nos tocaba, implicaba algún nivel de cambio, preferimos enterrar la cabeza y no entrarle al debate en su momento. Bueno, vino ese anuncio y comenzó toda una iniciativa de vínculo con los organismos multilaterales y en el Foro Mundial de Educación de 2015 en Incheon, Corea, en Corea del Sur, que se llamó Foro Mundial de Educación, pero no habló un profe universitario, no habló una maestra de aula, pero sí hablaron los líderes de las grandes corporaciones tecnológicas de Google, que estamos hoy, hablaron los de Zoom, hablaron los de Stringy, hablaron la McGraw-Hill, hablaron las grandes corporaciones tecnológicas y dijeron que en un horizonte máximo de 10 años la educación iba a girar a la virtualidad. Y lo dijeron frente a los delegados oficiales, subrayo, oficiales de los gobiernos del mundo. Estaban ahí los representantes tanto de la Embajada de Argentina en la UNESCO como los representantes del Ministerio de Educación ante la UNESCO y estuvieron en Incheon, Corea. Y dijeron, vamos en un horizonte a un cambio radical, plataformas virtuales, arquitectura de la nube, lo explicaron y los ministerios de Educación regresaron sin decir nada. Nosotros hicimos, digo nosotros, Giorgio Torres Santomé, Jimeno Sacristán, Peter McLaren, Henry Giroux, Juan Carlos Tedesco firmó la carta, una carta que firmamos 216 educadores, en la cual se llama Denuncia sobre la posibilidad de un apagón pedagógico global. Está en internet. Yo personalmente se la entregué a la directora de la UNESCO, Irina Bokova, en junio del 2015, en la cual señalábamos el riesgo de que fuéramos un escenario virtual mientras nuestros gobiernos no estaban haciendo nada al respecto. A eso le llamábamos apagón pedagógico global, que es un poco lo que describió de manera muy clara Emiliano o sea, lo que ocurrió fue una crisis completa del paradigma pedagógico. Bueno, nosotros intentamos advertirla. Yo me reuní con 13 ministros de educación de la región en el lapso de 15 al 2019. En la Conferencia Regional de Educación Superior que se hizo en Córdoba, Argentina, yo era miembro del comité directivo del IESAL, del Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe de la UNESCO, e intenté, tirándome casi al piso, de que se incluyera una temática de debate, impacto de la innovación tecnológica y educación, para que discutiéramos, y hubo resistencia de las universidades. Hubo resistencia, no se quería ni siquiera discutir. Ahí tenemos un problema grave. Llegó la pandemia y todos sabemos lo que pasó en la pandemia, ya lo dije, pero la pandemia para mí, fue un poco lo que habíamos anunciado, fue el inicio del apagón pedagógico global que hizo otro tipo de cosas. Bueno, el Foro Económico Mundial, que se reunió en enero de este año, señaló, está grabado, lo pueden acceder a los videos que están en la página web de ellos, señaló que lo que hizo la pandemia fue adelantar 5 años la transformación digital. Vean los videos, un video corto de 5 minutos, donde dice lo que hizo fue adelantar la transformación digital. Y ellos consideran que el capitalismo conmigo, ¿me escuchan? Porque me quedé como congelado. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, Luis, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Se cortó un poquito, pero te escuchamos. Que el eje de toda la economía mundial es la transformación digital. Anunciaron en enero de este año que solo Estados Unidos va a invertir $3.000 millones en la transformación digital de los sistemas educativos de ese país, la mayor potencia del mundo. Es decir, esto que está ocurriendo es un proceso de desarrollo del centro capitalista que nos está impactando y ante el cual no tenemos respuesta porque no nos hemos puesto a analizar de dónde viene. Y lo vemos solo desde el punto de vista mercantil. Ciertamente, durante la pandemia, las 11 corporaciones más importantes ganaron $3.2 billones, mientras la economía mundial caía $4.5 billones. Es decir, tuvieron ganancias casi equivalentes a la caída del Producto Interno Bruto mundial. Estamos en una coyuntura muy difícil y para ir cerrando, ¿cómo resistir? Nosotros tenemos problemas serios para abordar. Yo tuve una reunión recientemente con el que está diseñando las plataformas de McGraw-Hill y Santillana. Pude ver los prototipos de lo que están presentando a los ministerios de educación. Y son plataformas para la universidad y para el sistema de básica, las que están planteando en la universidad, fundamentadas en la taxonomía de Bloom. Fundamentadas, es decir, para reproducción de conocimiento. Y nosotros no hemos hecho un debate serio porque incluso me reuní con varios programadores
alternativos y me decían, sí, pero para programar una plataforma distinta necesitamos pensar una taxonomía alternativa del mundo digital. Esa discusión no la hemos hecho, no la estamos haciendo en ningún lado. Y entonces lo único que estamos haciendo, y disculpa, usando un poco las metáforas de Emiliano, lo que estamos haciendo es llorar. Llorar, lloramos, nos quejamos, todo, pero no hay un espacio, y yo creo en la fuerza de los sindicatos, trabajo con los sindicatos de América Latina, y a todos los sindicatos, como hoy le digo a esta federación, hay que conformar equipos internacionales para dar respuesta en el área tecnológica, porque lo que viene es una ofensiva muy grande. De hecho, esta vuelta atropellada a la presencialidad, desde mi punto de vista, es planificada para hacernos ver como desordenados, como que no somos capaces de entender la transición. Viene una ofensiva, porque en una etapa de crisis, ¿de dónde van a sacar el dinero para esa llamada transformación digital? Del 6% del Producto Interno Bruto dedicado a la educación, y dentro de ese, a la nómina docente. Viene una ofensiva sobre la nómina docente. ¿Qué viene? Bueno, ustedes vieron que en noviembre del año pasado, diciembre, se anunció el metaverso de Facebook. Pero el metaverso de Facebook es uno de los metaversos. Hay muchos metaversos ya experimentándose, pero el metaverso de Facebook, por la importancia que tiene esta corporación tecnológica, no es cualquiera. Si ustedes hoy entran, por el tiempo voy a hacer solo cápsulas, entran a la página de Mark Zuckerberg, encuentran que dice que el énfasis va a ser en la propuesta educativa en la primera etapa. Y plantea en el metaverso, se lo va a poner sencillito. Él plantea, Luis Bonilla entra al metaverso, así como cuando nosotros creamos un correo electrónico, tenemos que seleccionar un usuario y una clave, allá hay que crear un avatar. Un avatar es un clon que se parezca un poquito a nosotros, ¿entiendes? Pero entonces yo entro a dar clase y el que actúa por mí es el avatar. El que aparece es un muñeco, por decirlo de alguna manera, parecido a Luis Bonilla. Bueno, Luis Bonilla da clase 6 meses, da 6 horas diarias de clase, y el avatar va junto con la inteligencia artificial y análisis de metadatos, apropiándose del discurso de Luis Bonilla, de la forma de responder Luis Bonilla, de la forma de analizar Luis Bonilla. Algo como cuando ustedes le preguntan a Siri y ven cómo responde Siri, ¿verdad? Que fue creada en 1982 y nos la venden como la novedad a nosotros. Bueno, así es el metaverso como lo están planteando. Después de 6 meses, 1 año, Luis Bonilla no va a tener empleo porque el avatar de Luis Bonilla va a ser el que va a dar clase. A ustedes les puede parecer esto alucinante, pero vamos al último punto. Conferencia Mundial de Educación Superior. La tercera Conferencia Mundial de Educación Superior que está siendo convocada sin ningún actor clave de la educación. Ustedes vieron la protesta del CIN de Argentina, la agrupación de rectores, porque fueron excluidos absolutamente de la convocatoria y de la construcción de agenda, cosa que no había ocurrido en las otras dos, pero a nadie incluyeron. Pero su agenda, la que proponen, con uno de sus puntos es fomentar la creación de institutos globales que trabajen en inteligencia artificial. Es decir, la desterritorialización de la universidad como nuevo paradigma en la transición a la cuarta revolución industrial. Y en noviembre del año pasado, la UNESCO reformó su mecanismo de funcionamiento, creó un grupo de notables que ahora va a co-orientar la educación mundial, pero además crearon la consigna que de la educación hablen los mejores. Y están haciendo un inventario, ya llevan, está en la página de la UNESCO, ustedes lo pueden corroborar, 2.000 figuras, premios Nobel, grandes disertadores, o sea, toda la lógica del capital, para decir que graben charlas, que comiencen a ser trabajadas con inteligencia artificial, que sea la base del aprendizaje en los institutos globales. Estamos ante una ofensiva terrible e increíble, y nosotros no estamos analizando en profundidad lo que está ocurriendo. Es más, la Conferencia Mundial de Educación Superior debería movilizar a todos los sindicatos y los gremios para protestar esa agenda de 10 puntos terribles que garantiza la transición, y todos estamos mirando para otro lado, como que eso es una cosa de allá de la UNESCO. Bueno, esa es la agenda para los próximos 10 años que van a desarrollar con los ministerios en la llamada transformación digital. Lo que está haciendo la UNESCO es traducir en lenguaje educativo lo que el Foro Económico Mundial de Davos señaló en enero de este año. El énfasis es la transformación digital, pero ellos no lo saben decir con palabras de los y las educadoras. Para eso está la UNESCO, para eso está la Conferencia Mundial de Educación Superior, que pretende construir una agenda de desarrollo de la transformación digital. Nosotros, y con esto cierro, tenemos que construir nuevas formas de resistir. Y la primera forma de resistir es hacer una discusión seria sobre qué está pasando. Que vayamos a las raíces,
que interpreten lo que está ocurriendo esto sin superficialidades, entendiendo que esto es parte de un proceso de construcción de una nueva lógica educativa en la cual la presencialidad estorba y en la cual de manera cínica el capital dice que no importa que el 50% quede afuera, como no le importó que el 50% de los y las estudiantes, los que somos docentes sabemos que ocurrió así, quedaran fuera durante la pandemia, que fue el primer ejercicio universal, público, notorio, de que lo que dicen no es juego, que están dispuestos a ponerlo en marcha, que lo ejecutaron durante un año y nosotros tenemos poca capacidad de respuesta y nos han metido a defender la universidad presencial, la misma que criticábamos en diciembre del 2019, que decíamos que había que transformar y ahora nos pusieron entre defender la vieja universidad y resistir a lo nuevo de la vieja universidad capitalista pensada para la primera y segunda revolución industrial y resistir a la tercera y cuarta revolución industrial. Ese no es el debate. Ese para mí no es el debate es cómo enfrentamos este nuevo tiempo histórico con creatividad, desarrollando propuestas alternativas, porque para mí, como dijo Emiliano, yo que soy un hijo de un obrero y una ama de casa, para mí la educación no es solo conocimiento. Para mí la educación, mediante la presencialidad, me educó, me convirtió en ciudadano y hoy puedo estar compartiendo con ustedes gracias a la presencialidad. Pero la presencialidad no puede estar de espaldas tampoco a todo el tema de lo que está ocurriendo en materia científica y tecnológica y tenemos que discutirla y generar alternativas pronto. Una de ellas, plataformas virtuales alternativas. ¿Dónde estamos haciendo esa discusión? ¿Dónde estamos haciendo ese debate para poder contener los elementos? Y yo diría que el debate inicial es qué taxonomía se requiere para generar pensamiento crítico, mentalidad crítica y educación emancipadora, porque los programadores requieren con urgencia ese tipo de tema. Disculpen lo atropellado de mi exposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Muy claro. Bueno, si quieren podemos abrir la ronda de preguntas o intervenciones. Les vamos a pedir si intervienen que sean sintéticos, ¿sí? En principio ya hay una pregunta para Luis que le hicieron por el chat. Si pudieras profundizar sobre lo que planteaste en relación al capitalismo cognitivo, ¿no? Que por ahí aparece como un nuevo concepto, una nueva categoría, que por ahí es interesante ahondar. ¿Respondo de una vez? A ver si alguien más, no sé si alguien más quiere preguntar ahora, o que Luis responda, o Emiliano también. Bueno, Luis, si querés. Sí. Uno como profe, cuando nadie pregunta, dice, o estuve aburrido o nadie me entendió nada. Pero bueno. Bueno, ¿qué es el capitalismo? Lore, yo quería hacer una pregunta. Ah, perdón. Bueno, pero ahí te la puedes anotar por el chat o mandámela Dale, la por anoto por privado. el chat. Beso. Dale, gracias. Bueno, que el capitalismo cognitivo es una apuesta del capital internacional tecnológico para usar todos los avances de neurociencia, de inteligencia artificial, de blockchain, de análisis de metadatos, para el desarrollo de un modelo de educación que no tenga nada que ver con la presencialidad, porque sea solo reproductor y que sitúe en la casa a los y los estudiantes. En el 2017 yo escribí un artículo que está en internet, que en ese momento parecía alucinante, y el artículo se llama Todo el mundo cabe en una casa. Y el artículo, que fue publicado en varias páginas web, lo que decía es que el capital nos está preparando para aprender a trabajar, a estudiar, a consumir, a hacer relaciones sociales sin salir de la casa. Pero la pandemia, fue 3 años después de ese artículo, fue un ejercicio enorme de aprendizaje en eso. Veamos cómo subieron nada más las ventas o el comercio virtual de un 2% que era de carácter global a un 28% en solo un año. Es decir, de transacciones de carácter industrial. Entonces, el capitalismo cognitivo es un esfuerzo, pero además por considerar a la mente humana como un depósito. Y hay un sector que yo recomiendo que ustedes lo lean para analizarlo y criticarlo, al menos eso es lo que yo aspiro,
que es el señor Ray Kurzweil, que es el director de proyectos tecnológicos de Google. Él tiene 3 libros que es importante revisar. Uno, Máquinas Espirituales, que lo escribió en el 2006, Máquinas Espirituales. El segundo, La Singularidad está cerca, que lo escribió en el 2012, y otro, Cómo crear una mente, que lo escribió en el 2014. Es una trilogía de libros que resumen la perspectiva del capitalismo cognitivo. En esos libros, él señala cómo están coordinando el esfuerzo de 1.100 laboratorios en el mundo, que concentran el 90% de la inversión tecnológica, o sea, no es una cosa menor, para producir un momento de quiebre que ellos lo señalan 2042, el surgimiento de una nueva especie, los Singularity. Es una cosa que parece de ciencia ficción, absolutamente, pero que nadie la está discutiendo. La academia no la discute y está manejando el capital tecnológico trabajando en eso. Plantea, entre otras cosas, 2028 como el año donde van a conectar la nube, la arquitectura de la nube, a la neocorteza cerebral. Es decir, donde vamos a poder, dicen ellos, hacer sinapsis mayor que las 326 millones de sinapsis que podemos hacer con el cerebro, si la memoria no me falla. Hablan de millones de posibilidades a través de la conexión con la nube. Es decir, están en un momento delirante, y todo ello para que economizar costos en la producción y ver cómo a su vez generan dinero en el mundo virtual que les garantice seguir siendo millonarios. Por eso es que hoy en el metaverso ofrecen terrenos. Hubo compras en enero de terrenos a 1 millón, 2 millones de dólares. Ofrecen ya puestos de trabajo. Ya hay 3 países que tienen embajadas en el metaverso. Es decir, están ofreciendo todo un territorio para producir dinero ante el desempleo del mundo material que se va a generar, para poder seguir siendo ricos usando las riquezas que se creen en una especie de submundo. Entonces, el capitalismo cognitivo no es otra cosa que el proceso de construcción de una lógica de colonización de la mente para evitar cualquier tipo de resistencia y de desarrollar el modelo a las anchas con mayores niveles de avance. Muchas gracias, Luis. Bueno, hay muchos comentarios que han sido muy claras las exposiciones. Emiliano levantó la mano virtualmente, y hay algunas preguntas también, otras han llegado, me han llegado al WhatsApp, así que no sé, Emi, si querés intervenir ahora o escuchás las preguntas. Muy breve. Dale. Yo sé que es un desafío ponernos a pensar un Neuralink, un chip, y fue un desafío y fue vertiginoso pensar en la transición de un teléfono a un celular, y acá lo tenemos. Creo que el planteo que nos presenta Luis es urgente, y traer a la memoria que esta generación de grandes inequidades, esta generación de exclusión tan violenta, también puede ser el caldo de cultivo para grandes transformaciones. Y va a ser en ese estar con las patas en el barro, estar bien ahí acompañando ese proceso de sufrimiento, donde pueden nacer nuevas tempestades que cambien esta realidad. Y en ese aspecto hay que disputar y hay que apropiarse también de esas tecnologías. Hay que hacernos de esas herramientas. Yo comparto con Luis que eso de lo que nos quieren excluir, esa idea de que no va a ser para nosotros, podemos disputarle el sentido y apoderarnos para que esto nos permita hacer una transformación. Pero quiero hacer un paréntesis. Nos costó mucho pelear en pandemia. Y ahora volver a encontrarnos y plantearnos las luchas desde las herramientas tecnológicas que se desarrollaron, nos permiten tenerte a vos, o tener este encuentro con vos y con el resto de las y los docentes, que también construye resistencia. Así que quería dejar ese viso de esperanza y darle paso a algunas de las preguntas que estuve leyendo, muy interesantes. Muchas gracias. Gracias, Emi. Bueno, voy leyendo las preguntas. Entiendo que son para ambos. Una es, ¿qué aspectos positivos rescatan de la educación en pandemia? La otra dice sobre el trabajo con los programadores, está para Luis. ¿Te referís a las plataformas de aulas sincrónicas? Porque en Argentina arrasa el Moodle.
En la UNCUYO tuvimos un desarrollador llamado UNCU Virtual. Esas serían las dos primeras preguntas. Si quieren, van respondiendo Sí. eso y avanzamos con las demás. Sí, yo también creo que lo que se mostró es que también una enorme capacidad de adaptación de los docentes, yo creo que es lo más positivo. El esfuerzo sobrehumano que hicimos los docentes a nivel mundial para garantizar el vínculo pedagógico, inventando, experimentando aquello para lo cual no nos enseñaron. No nos enseñaron, experimentamos, inventamos. Yo creo que esa es lo más hermoso, como en cualquier territorio los docentes hicimos hasta lo imposible por garantizar el vínculo, mientras los gobiernos lo que daban era discurso, cháchara, los docentes lo desarrollamos a plenitud. En la misma línea que dice Emiliano, las peleas de nosotros, los docentes, a comienzo del siglo XX, ¿cuál era? La de que todas las escuelas, liceos y universidades tuvieran bibliotecas. Porque el libro era un elemento de democratización del conocimiento. Pero además peleábamos para que hubiese biblioteca pública en nuestras ciudades. Eso lo hacíamos la izquierda pedagógica. Movilizaciones, peleábamos. Si alguien llegaba al gobierno, enseguida hay que hacer una biblioteca, un ateneo, ¿entiende? Para que se democratizara el conocimiento usando las herramientas que había del libro. A mí me preocupa que hoy no hayamos incluido con fuerza como una de las demandas centrales del movimiento pedagógico, del movimiento sindical docente, la democratización del Internet, el acceso universal al Internet. Porque uno de los elementos de segregación es que no hay capacidad de conexión para todos y todas en condiciones iguales. Esa tiene una demanda de carácter democrático en la transición de la tercera a la cuarta revolución industrial. No es un tema de snobismo, no es un tema de querer acercarse a lo tecnológico, es una demanda de carácter ciudadano en esta etapa actual. Cuando yo hablo de programación, antes que programación es que discutamos una forma de entender, una lógica de organizar el aprendizaje significativo para producir pensamiento crítico y propuestas emancipadoras. Y ahí tenemos un problema, porque a nosotros se nos instaló una especie de lógica medio hippie de que como va viniendo, vamos haciendo, no es lo que es cualitativo, no hay que sistematizarlo, no hay que ordenarlo. Y cuando usted va a trabajar con un programador, el programador necesita que tú le digas, paso A, ¿cómo coloco la ventana? ¿Qué función le pongo? Tú no le puedes decir, el que venga vamos a ver cómo lo desarrolla. Y ese es un serio problema que tenemos. ¿Entiendes? Tenemos que discutir por eso el primer debate sobre la taxonomía. Y no lo que hay que hacer, desarmemos la taxonomía de Bloom, que es la que están usando. Analicémosla con una taxonomía que surgió en la década de los 70 del siglo XX, en pleno auge de la cultura evaluativa, que yo le decía del informe de Faure y Coleman, pero además en el inicio de todo el proceso de estandarización mundial de la educación. O sea, surge en un momento clave de la programación de la educación que no analizamos suficientemente. Tenemos que deconstruir eso con todos los problemas que tiene esa taxonomía para poder discutir una ruta alternativa que, trabajando junto con los programadores, podamos decir cómo ponemos al servicio esa tecnología para un proyecto de educación emancipadora. Renunciar a eso sería como renunciar al libro. Como si hubiésemos renunciado hace 100 años al uso del libro. Como si hubiésemos renunciado hace 200 años al desarrollo de las escuelas. Hoy, el desafío de esta generación que nos tocó vivir es cómo usamos lo que hay de tecnología para potenciar una propuesta emancipadora y liberadora. Y yo estoy seguro que así como todos, al unísono, en todos los territorios, en todos los continentes, buscamos forma de adaptarnos y usar lo mejor que pudiéramos la tecnología para garantizar el vínculo pedagógico con nuestros estudiantes, hoy tendríamos que ponernos a pensar qué tipo de programación requeríamos. Muy lo dice ahí Moodle, hay que ver cuál es la taxonomía que usa Moodle. La misma, la taxonomía de Bloom. O sea, están usando todas las plataformas una taxonomía y deberíamos, porque tenemos que comenzar a cuestionar verdades que no habíamos cuestionado en el modelo educativo de la primera y segunda revolución industrial. Casi todos, yo he revisado centenares de propuestas
de posgrado, de doctorado, de maestría, y todos están diseñados conforme a la taxonomía de Bloom. De universidades controladas por la derecha más recalcitrante, pero también por la izquierda más progre. Están todas diseñados, en su mayoría, por un modelo que nos permeó a todos y que hoy tenemos que conflictuar para poder entrar a este debate. Entonces tenemos que hacer un debate que reunifique la pedagogía, que descurricularice la pedagogía, que quite el mito que el currículo es el centro de la actividad educativa y que se atreva a desarmar el rompecabezas curricular que es hoy en lo que nos convirtieron. Porque yo lo he insistido en muchos artículos que he escrito, a nosotros nos convirtieron en administradores curriculares más que en pedagogos. De hecho, a Luis Bonilla, si lo invitan a dar una clase de doctorado, un seminario doctoral, lo primero que Luis Bonilla pide es el programa. ¿Entiende? Para ver cómo lo estructura el programa. Porque nos acostumbraron a ser administradores curriculares. Lejos está Luis Bonilla entonces pensar, qué bueno, me invitaron a dar un seminario de didácticas en la educación. Voy a trabajar este tema de blockchain. No, yo pido el programa para trabajarlo. Porque si no, no encajo. Porque nos convirtieron en administradores curriculares. Entonces, tenemos que hacer unas discusiones de carácter pedagógico muy profundo. Hoy el sindicalismo tiene que convertirse en una herramienta de debate pedagógico, de lo cual hay un antecedente muy importante en América Latina. Ustedes lo tienen en Argentina a través del trabajo de buena parte de los gremios y sindicatos vinculados al movimiento pedagógico y la experiencia colombiana del movimiento pedagógico de los 80, en la cual fue muy activo Fals Borda, entendiendo que solo un movimiento organizado pensando en la educación puede intentar producir cambios radicales. Gracias, Luis. Bueno, hay otras preguntas que llegaron, es si en este marco, en este contexto es para ambos, si en este contexto entonces vamos a que los docentes y las docentes seamos reemplazables. Esa es una pregunta. La otra tenía que ver con las taxonomías que planteabas. ¿Y cuáles son las que vos entendés que se requieren hoy? ¿Cuáles son las taxonomías que necesitamos o que necesita el movimiento tanto de educadores y educadoras como de estudiantes para enfrentar la situación actual? Les dejo la palabra con estas preguntas no sencillas. Está buenísima la idea de reemplazable, yo levanto el guante. Y va a ser reemplazable para algunos sectores. Porque el encuentro va a seguir estando. Nosotros vamos a seguir teniendo una disputa y va a haber otro mundo que va a ocurrir, como dice Luis, en un metaverso que va a estar en un espacio virtual que tendrá otros circuitos de aprendizaje, pero nosotros eso ya lo hemos visto. No es lo mismo el aprendizaje de una élite que se forma yo voy a poner un nombre así, en Harvard, a lo que es lo que podemos hacer acá con los magros recursos que nos llegan o que nosotros logramos conquistar en un encuentro presencial. Y ahí yo tengo otra mirada el mundo virtual va a seguir estando, va a seguir desarrollándose, nos van a seguir ofreciendo, como Elon Musk, conexiones para todos y todas, a un precio que, bueno, lo va a poner Elon Musk porque es el que va a tener el protagonismo de los satélites. Nosotros no estamos produciendo y lanzando satélites como SpaceX. Entonces, vamos con una desventaja respecto a estos que están haciendo punta en este mundo de la digitalización de los espacios en general de la economía y de la educación como una muestra de referencia. Entonces, creo que hay que tener presente que nosotros también vamos a hacer una generación de contrasentido con nuestras prácticas educativas, con nuestros procesos socioeducativos, que ahí lo veo el Javi, que nos llevan a ponernos cerquita de donde hace falta, cerquita del pueblo, y seguir construyendo, pero no pensar que va a ser sin ninguna herramienta virtual o tecnológica. Podemos ir incorporando y adueñándonos, pero es cierto que estamos en una amplia y despareja carrera de disponibilidad de esos recursos, y que en eso vamos a tener que dar una batalla de apropiación o de expropiación de esos contenidos y de esos materiales para que se socialicen y lleguen a todos y todas. Hace un par de meses escribí un artículo después del Foro Económico Mundial sobre el estallido de la burbuja educativa.
porque hay una extraña coincidencia, Objetivo de Desarrollo Sostenible, que ahora también los quieren desarrollar en la educación superior, a partir de la Conferencia Mundial de Educación Superior, de declaraciones del Banco Mundial, del Banco Interamericano, de la OCDE y ahora del Foro Económico Mundial, que pone el año 2030 como el año de cambio radical de la educación. En el Foro Económico Mundial se dijo este año que más que la exclusión que les preocupaba, dicen ellos con cierto cinismo, la cantidad de niños, jóvenes y adultos que quedaron fuera de los sistemas educativos, dice que lo que más le preocupa, y es el cerebro del capital, es que en el año 2030, le ponen una fecha, los egresados universitarios no van a tener posibilidades con lo que están aprendiendo ni de continuar estudios, ni de conseguir trabajo. Lo que están hablando es de un crash educativo. Y ciertamente, yo formo parte, toda mi vida he estado en la disputa con el capital, como les dije al comienzo, pero evidentemente me preocupa es que nosotros vivimos de un salario. Es decir, la educación pública depende de un salario. Y ese salario es un bolsón que hoy le han puesto a la vista las grandes corporaciones tecnológicas. Es decir, yo sin sueldo voy a terminar siempre armando un colectivo de educación popular, pasando limitaciones, pero no sé cuántos de nosotros podamos hacerlo. Es decir, lo que está en juego es la destrucción del sistema que conocimos de educación presencial para que ese bolsón sea absorbido por el capital transnacional tecnológico. Ustedes dirán, esto es una exageración. Bueno, acaban ustedes de firmar un acuerdo terrible con el Fondo Monetario Internacional, impuesto incluso a pesar de la movilización de partidarios del gobierno que se oponían a todo el tema de, o sea, el gran capital cuando requiere, y además que viola la soberanía, le puso un sistema de monitoreo trimestral, qué sé yo, es decir, el capital cuando quiere apuntar hacia un lado apunta. Y mi punto de vista, mi gran preocupación, y por eso yo comienzo a hablar ya no de apagón pedagógico global, que ya ocurrió en el 2020, sino estallido de la burbuja educativa del 2030, que es un escenario, como dice Emiliano, no va a pasar ahora, de la noche a la mañana, pero el riesgo es de que comiencen a desprestigiarnos en el camino, de aquí, del 2022 al 2030, decir, estos profes, Luis Bonilla, no, Luis Bonilla no se actualiza, Luis Bonilla no propone nada en lo tecnológico, es una buena persona, es un buen profe, pero no está al tono. Lo que está al tono son los institutos globales, entiende que de pronto, como son institutos financiados por los gobiernos, que es lo que le está proponiendo la UNESCO, van a salir más económica la matrícula que un sector privado y estar en su casa. Es decir, hay una oferta que se está construyendo. Lo que se plantea en mayo de este año en Barcelona con la Conferencia Mundial de Educación Superior es terrible. Uno de sus puntos es el fomento de la creación de los institutos globales, desterritorialización de la universidad, usando la tecnología. Es decir, no es que mañana va a ocurrir que nos van a sacar, como no iba a ocurrir en 2015 y ellos preveían 10 años. La pandemia hizo que se acortara 5 años, como le expliqué. Están preveyendo un escenario. Luis, se te cortó ahí un poquito. ¿Entiendes? ¿Podés repetir? Porque se cortó. Va a significar un variante. Sí, sí. Lo que plantea es un escenario de 2030 de crisis educativa y una transición de desprestigio, esto es agregado mío, una transición en la cual los y las docentes tenemos 2022, 2030 que entraría al debate, demostrarle a la sociedad que la mejor universidad, el mejor bachillerato, la mejor escuela es la presencial usando tecnología, que los profes están, como antes hicimos libros, hace 100 años, como antes escribimos libros, como antes encuadernamos libros, como antes hicimos periódicos populares, como antes peleamos el mimeógrafo o el multígrafo para hacer el periódico escolar con las teorías de Freinet. Hoy tenemos que usar la tecnología para que la sociedad vea los docentes aprendiendo, apropiándose de la tecnología, pero también en vínculo presencial permanente con nuestros estudiantes. Si no lo hacemos, se lo estamos poniendo, decimos en mi país, papita. Se lo estamos poniendo papayita, ¿entiende? Porque van a decir, sí, muy buenos, pero no sirven para lo que está planteando. Ese desafío tenemos porque se está instalando incluso en la teoría crítica un discurso como que eso no. Eso que lo hagan las corporaciones tecnológicas, nosotros nos atrincheramos en la presencialidad y eso, me disculpan, pero yo creo que eso no va a funcionar así
¿entiendes? Tenemos que entrarle a las dos cosas de manera rápida con un debate para enfrentar ese escenario que puede ser antes del 2030 o después del 2030, pero están trabajando para ello. Y hoy debería haber foros en todas las universidades, y ojalá ustedes se motiven después de esta charla a hacer uno, sobre la agenda de la Conferencia Mundial de Educación Superior, y tal vez sobre ese punto. ¿Cómo es eso que institutos globales? ¿De qué están hablando ustedes con institutos globales? ¿Entiende? Cuando esto implica ahora, ya había estandarización, ya había privatización, ya había mercantilización, y ahora hay una desterritorialización más grande de la educación a nivel global como una política que le promueve la UNESCO para los próximos 10 años a los gobiernos. Después de mayo, en Barcelona, seguramente muchos ministros de educación van a llegar diciendo hay que fomentar institutos globales. El futuro es de los institutos globales y nosotros vamos a criticar al ministro de Argentina o al ministro de Venezuela o al ministro de México creyendo que es una pelea con ese gobierno cuando es una pelea de carácter global, y eso podemos evitarla si hoy estuviéramos denunciando para que el ministro dijera, no, si yo llego diciendo eso a Argentina, los sindicatos me van a volver leña. ¿Entiendes? Yo puedo intentar hacerlo, pero no puedo decirlo porque los sindicatos ya están alerta y saben que van a criticar la idea de institutos globales. Disculpe lo corto del ejercicio. No, está bien. Acá justo en relación al tema de la deuda externa y al acuerdo que se hizo con el FMI, ponen en el chat, no solo es un negocio enlatado de venta de contenidos de universidades del primer mundo hacia países dependientes, sino también es un ahorro, entre comillas, de los presupuestos en nuestra defendida educación pública, que finalmente se usará en el pago de la deuda. Preguntan también en relación a proponer nuevos modelos de taxonomía. ¿Crees que empezar a considerar modelos permaculturales nos ayude a generar espacios para la construcción de nuevos modelos colectivos y educativos? Mira, fíjate, yo creo en la inteligencia colectiva, yo no creo en los genios individuales, yo no creo que una persona pueda aportar la taxonomía solo. Yo creo que ha sido tanta la alienación que necesitamos un debate colectivo, al menos en América Latina, aprovechando los gremios y sindicatos para discutir. Y yo tengo un defecto, y me disculpan mi defecto, soy un hombre de izquierda, y eso tiene algunas implicaciones. Marx, cuando construyó su método, lo hizo analizando al capitalismo. Entonces yo creo que tenemos que analizar qué tipo de taxonomías quiere el capitalismo, desmembrarlas, desconstruirlas para poder en consecuencia entender, ir construyendo el camino de lo alternativo. No se trata de hacer innovación por innovación y presentar algo nuevo que no tenga fundamentos en una ruta distinta a la que proponen las taxonomías de la lógica educativa del capital. Mi invitación no es a los genios. Si alguien le viene a decir que tiene ya la taxonomía de solución, húyanle a esa persona, ¿entiendes? Es un irresponsable. Mi invitación es que conformemos equipos de debate. ¿Me escuchas? Creo que se fue otra vez. Equipos de investigación y debate que puedan desarrollar alternativas. Y el mejor sitio son los gremios y sindicatos, que viven permanentemente en la pelea para destruir las condiciones del mundo del trabajo. O sea, quienes más tienen ejercicio en la resistencia son los gremios y sindicatos, solo que nos metieron en una lógica solo economicista y nos hicieron descuidar por años el debate pedagógico de fondo. Bueno, llegó un momento en que hay que seguir en el debate económico, en la pelea económica, pero también entrarle al debate pedagógico para poder enfrentar lo que está pasando. Emiliano es médico y sabe que hay que pelear en el gremio, pero también hay que saber cómo operar según las nuevas técnicas y estar actualizado de manera permanente. La labor de un gremialista es esa, o sea, cómo vinculamos la resistencia a la actualización permanente. Y hoy ese es un desafío del gremialismo y el sindicalismo pedagógico latinoamericano. Gracias, Luis. Acá una compañera, Natalia, plantea, creo que un eje importante es que la tarea docente virtual no sea degradada en su valor salarial, porque la tecnología nos va a arrasar y es inevitable. Creo que va en sintonía con la defensa que tenemos que hacer también de nuestras condiciones laborales, ¿no? Y de lo que planteaban ustedes recién. Bueno,
han podido ir leyendo el chat, Luis acá comparte también un artículo sobre el metaverso, y bueno, felicitan, etc. No sé si alguien quiere intervenir también, se anima a intervenir, el micrófono está abierto, nos damos unos 10 minutos más, si les parece. También ahí la Gaby Castiglia está compartiendo también un artículo de Luis. Bueno, no sé quién quiere aportar, comentar. Debo Bien, salir corriendo para una charla con la gente de Chiapas, que tienen su bien, congreso ahorita perfecto, en Chiapas, los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. bien. Me disculpo. Bueno, Luis, 1.000.000 de gracias. Primero, nosotras y nosotros entendemos que resistir también se puede resistir desde estos lugares, ¿no? Que lo que decía Emiliano, que nos podemos encontrar, si no, no te podríamos estar viendo y escuchando, y estarnos viendo y escuchando, y aunque sea mirándonos por las cámaras, también es una forma de resistencia, son tareas que nos quedan pendientes, evidentemente para el sindicalismo, pero también para la gestión, ¿no? Para aquellos que son los que dirigen las universidades y son los encargados de los rumbos educativos. Y esos rumbos educativos, sin ninguna duda, también tienen que ser consensuados con los y las trabajadoras y con los y las estudiantes. De no ser así, la lucha se abre y claramente vamos a ir a un escenario de conflicto lejos de consenso, ¿no? Pero bueno, sinceramente hay un montón de mensajes, si vos los podés leer en el chat, de agradecimiento y de poder visibilizar básicamente lo que está sucediendo también en Latinoamérica. Vos venís de acompañar también lo que están haciendo los compañeros y las compañeras en España, que no es Latinoamérica, que están de huelga, y bueno, ahora te vas a lo de Chiapas, y me parece que lo que nos queda como tarea, entiendo, a los que estamos acá, ¿no? En Mendoza, y hay dos compañeras de Buenos Aires, es cómo pensamos, ¿no? Esta resistencia también en clave nacional, ¿no? No solamente por lugares, encerrándonos quizá en Mendoza, sino también generando redes, y estas redes tienen que ser efectivamente de resistencia, y de poder poner en debate, no desde una actitud conservadora, ¿no? De defensa de lo viejo, sino desde una propuesta que incluya lo nuevo, pero desde una perspectiva crítica. Así que bueno, llegaríamos hasta acá, no sé. Sí. Un mensaje esperanzador. A pesar de todo el silencio mediático sobre la Conferencia Mundial de Educación Superior, casi una actividad clandestina, logramos en Barcelona, donde va a ser, no sabían los gremios y sindicatos universitarios, no sabían los sindicatos estudiantiles que se iba a hacer la conferencia, y bueno, gracias a la virtualidad logramos armar una conferencia alternativa el mismo día de instalación de la conferencia, y van a hacerse una serie de eventos previos en la propia Universidad de Barcelona, en la sede de la conferencia, para denunciar la agenda manipulada, es decir, sí es posible usando esto incluso para vincularnos, para juntarnos, y cuando la gente ve la propia agenda se escandaliza terriblemente. Yo solo les diría, si ustedes pueden tomar un tiempo y leer el último artículo que escribí, La razón neocolonial de la UNESCO en la ruta a la Conferencia Mundial de Educación Superior, creo que puede ayudar a fomentar el debate. Está en mi sitio web, luisbonillamolina.com, se llama, y lo publicó hoy la revista Viento Sur de España, dentro de esta lógica que hay ahora en Cataluña, también en medio de movilizaciones, se ha incluido el tema de la agenda de educación superior como parte de los debates que está haciendo el movimiento pedagógico en Cataluña. Muchísimas gracias, los quiero, disculpa que salga de manera grosera corriendo. Por favor, Luis, muchísimas gracias a vos, siempre es un gusto escucharte, y bueno, quedamos en contacto, y esto se va a volver a repetir, y seguramente seremos muchos más. Un abrazo grande, y un abrazo a los compañeros de Emiliano, muchísimas gracias por compartir, gracias Lorena, gracias a todos. Chao Luis, saludos.